¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación, siempre junto al diputado Mario Venegas, quien nos informa, por supuesto, en cada programa. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Álvaro, qué gusto de saludarte, un gusto de saludarlo a ustedes también en sus casas y gracias por la preferencia y porque nos acompañen durante estos alrededor de 30 minutos de conversación. Así es, diputados, comenzamos el programa de hoy. Usted sostuvo una importante reunión con los gremios de salud del Hospital de Angol, reunión con el director del hospital y con el director del Servicio de Salud Araucanía Norte. ¿En qué consistió esta importante actividad que usted sostuvo ahí con los medios de comunicación? Así me enteré yo, al menos, fueron receptáculo de una denuncia realizada por dirigentes gremiales de nuestro principal hospital, como es de la provincia, como es el Hospital de Angol, en orden a un conjunto de falencias o carencias que se estaban dando en el hospital. En genérico, falta de insumos, problemas de gestión, problemas de carácter, ¿no es cierto?, administrativo, que son alarmantes, por supuesto. Que haya problemas en el Hospital de Angol es un problema que no solo afecta a los ciudadanos de Angol, sino que a la mayor parte de los ciudadanos de la provincia, toda vez que este es un hospital de derivación y es el segundo en importancia dentro de la red en la región. Uh-huh. En ese contexto tomé contacto con las dirigentes para escuchar de ellas mismas estas denuncias y, como corresponde a un trabajo serio y bien hecho, a continuación, porque así se lo planteé, seguí el conducto regular, que fue solicitar una audiencia tanto al director del hospital, don Juan Carlos Ríos, como al director del Servicio de Salud Araucanía Norte, de quien dependen, ¿no es cierto?, el conjunto de los hospitales de nuestra provincia, a saber, son 7, don Ernesto Yáñez, para expresarle mi preocupación y cumplir con mi rol como fiscalizador, que es la facultad y la potestad en la que estamos investidos los diputados. Tuve una larga reunión con ambas autoridades, especialmente con el director, porque los problemas tenían que ver con el hospital. Era un conjunto de denuncias de mayor o menor envergadura, pero que todas ellas daban una alarma respecto a lo que ocurría, y sobre todo porque además se proyecta sobre lo que va a ser la implementación del nuevo hospital, que, como tú sabes, es 4 veces más grande que el hospital actual. En términos de metros, son 12.000 metros aproximadamente los que tiene el actual hospital, y este otro hospital nuevo es de 44.000 metros. Claro. Y si los problemas los tenemos ahora con un hospital chico, me imagino cómo va a ser después. Exacto, esa es la conclusión que la mayoría de la ciudadanía saca. La misma reflexión que tú acabas de hacer. Para tranquilidad de todos, quiero decirles que ambas autoridades coincidieron en reconocer algunos problemas que tienen una envergadura no tan, a decir de las autoridades, tan importante como la falta de insumos, como aparece para la prensa. Efectivamente, se tuvo que hacer algunos ajustes en términos de compras, presupuestario, de reemplazo de personal, de rediseño de los procesos internos de adquisición de insumos en el hospital, y se está por parte de este director, que es un nuevo director, ¿no es cierto?, después de la ida de René Lopetegui, ¿no?, haciendo, y claro, estas decisiones de cambiar puestos de trabajo, suprimir algunos turnos que a juicio del director estaban de más y estaban ocasionando gasto innecesario para el servicio y para el hospital, que finalmente termina afectando precisamente la falta de liquidez para poder, ¿no es cierto?, cumplir con una buena atención. Recordemos que la principal preocupación tienen que ser los pacientes. Por cierto, los funcionarios también, pero en primerísimo lugar los pacientes que atiende el hospital. Y respecto del funcionamiento del nuevo hospital, eso está contemplado, hay un plan, hay un diseño, hay un aumento
de personal, tanto de especialistas profesionales como no profesionales y también técnicos y administrativos, porque el hospital tiene que tener un conjunto de cargos autorizados por el MinSal y financiados por el MinSal. Lo que acontece entonces es que en realidad cuando parta el hospital, Dios mediante, que se estima pudiera ser hacia septiembre, octubre del próximo año, va a partir con cero deuda incluso. El actual hospital arrastra una deuda estructural que obedece a que de la dotación que ellos tienen, que es alrededor de unos 600 funcionarios, el Ministerio de Salud paga a la mayoría, pero hay 51 funcionarios y profesionales que están como lo que se denomina técnicamente sobredotación, es decir, que tiene que pagar directamente con sus recursos propios el hospital. Y considera lo que eso significa en el gasto mensual, 51 funcionarios proyectados al año, es una cantidad de dinero más o menos importante. Entonces, en ese proceso de ajustes está la gestión del señor director del hospital, cuestión que fue refrendado, y la tranquilidad que debo darles es que está considerado, ¿no es cierto?, todos los recursos necesarios para echar a andar en buena forma el hospital. Analizamos una denuncia que ha circulado por ahí en orden a que habría tenido problemas el hospital nuevo, que se habría con estas lluvias goteado y esto. Y es precisamente, me explicaba el director del Servicio de Salud, una cosa deseable que ocurra en esta etapa. Se hicieron pruebas, como por ejemplo llenar las canaletas, ver, porque es cuando todavía no se recibe, claro, hay que ver esas cosas y repararlas porque está dentro de la garantía y no ha sido recepcionado por parte del ministro. Pasa lo mismo con el problema del eje Bonilla, de este caso, esa calzada completa que se hizo, hay una entrada ahí que creo que es muy... no estrecha, que quedó mal diseñada, efectivamente, y la están corrigiendo. Tienen que corregirla. La tienen que corregir porque evidentemente, ¿no es cierto?, están generando ahí un cuello de botella absolutamente inconveniente para los propósitos. Recuerda tú que la idea de colocarlo ahí es que las salidas cuando hay una emergencia sean lo más expedita posible, porque ahí estamos más cerca de la carretera, ¿no es cierto?, que nos permite cuando haya que derivar pacientes a Temuco, como por ejemplo, claro, o en una mayor complejidad, o a la otra red, se derivan pacientes a Los Ángeles, se derivan pacientes en cardiología al hospital de Las Higueras, en la 8ª región. Necesitamos que eso funcione adecuadamente. En resumen, lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber, un tema, claro, de fiscalizar. Me parece a mí que un tema de salud, ¿no es cierto?, es un tema que afecta grandemente a nuestros ciudadanos, a la comunidad, y por eso me parecía que era de mi responsabilidad ir a conversar con las autoridades, conocer directamente de ellos qué se está haciendo, cuáles son los problemas y cómo se está trabajando para resolver esos problemas, que es lo que más me importa, para que entonces los pacientes que lleguen hasta nuestro hospital reciban la atención que se merecen. ¿El hospital se va a entregar antes de lo presupuestado en términos de entrega, de fecha de término de la primera etapa, que es la construcción grande del centro hospitalario, porque viene una segunda etapa que es la parte de la infraestructura, de lo que tiene que ver con equipamiento? Exacto, con equipamiento. Las estimaciones son que se entregaría entre enero, febrero del próximo año. O sea, los plazos van bien. Van bien, van súper bien. Y luego viene toda la etapa compleja, complejísima, de la implementación. Como tú sabes, que son pabellones quirúrgicos nuevos, camas UCI, ¿no es cierto?, que son de alta complejidad, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de marcha blanca, además. Claro. Piensa tú en un solo detalle, la calefacción de todo ese enorme edificio se va a hacer con un sistema nuevo de pellet. Claro. Calderas que habrá que... Calderas de pellet. Claro, calderas que habrá que capacitar, ¿no es cierto?, porque son de última tecnología, a personas que sean capaces de operarlas. Va a haber, casi todo está monitoreado y manejado de manera computacional. Es un edificio, me explicaban ellos, extraordinariamente moderno en ese sentido, pero tiene requerimientos nuevos. Por lo visto, aquí en este establecimiento hospitalario va a trabajar mucho más gente la que hoy está contratada en el Hospital Base de Angol. Si los datos son correctos, vamos a hablar en términos gruesos, y hoy día el Hospital de Angol tiene alrededor de 600 funcionarios, el nuevo hospital
va a tener alrededor de 1000. Claro. En eso están en el diseño porque el Ministerio de Salud tiene que autorizarlos. Claro. Cuando los autoriza, viene el financiamiento de respaldo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, creo que en general, reconociendo que hay algunas falencias que se están tratando de corregir, Claro. ¿ya? Fue satisfactoria las conversaciones sostenidas con el director del hospital como con el director de servicio. Perfecto, diputado. Pasando a otro importante tema, estamos conversando con el diputado Mario Venegas en Agenda Distrital. Bueno, hoy el día viernes, diputado, estuvo una importante actividad con los adultos mayores de Angol. Se realizó una actividad que es la mateada, que se realiza año a año. ¿Usted participó de la mateada con todos los adultos mayores ahí? Estuve con alguna limitación de tiempo, pero al menos pude saludar si no a toda, la mayoría. Nos encontramos muchas autoridades allá, desde las autoridades comunales, alcaldes, concejales, parlamentarios, en fin. Y no puedo sino decir que fue, como siempre, una hermosa actividad. Los adultos mayores, nuestros adultos mayores, se merecen que los regaloniemos, que los cuidemos, que le hagamos atenciones. Y esta es una actividad tradicional que se viene repitiendo en distintas gestiones, independientemente del alcalde que esté, ¿no es cierto? Se hace estos encuentros con los adultos mayores, y las mateadas se han convertido casi en una actividad tradicional en esta época del año. Y no, fue una linda oportunidad para saludar a mucha gente muy querida de los distintos clubes, y estaba muy bien organizado, así que agradezco al municipio el que nos haya permitido participar, al alcalde, al consejo municipal, a los funcionarios que hicieron posible. Esto es un trabajo enorme detrás, claro. Y a todos los clubes de adulto mayor que pudimos saludar. Diputado, pasando a otro importante tema que tiene relación con la Cámara, derecho a atención preferente en salud para mayores de 60 años, a propósito de los adultos mayores, para personas con discapacidad, esta noticia. ¿De qué se trata esto que se aprobó en la Cámara? Este es un proyecto de ley surgido de una iniciativa de parlamentarios, de diputados, o sea, por tanto es una moción parlamentaria, así se llama técnicamente, que lo que busca es establecer el derecho preferente que tienen los adultos mayores. ¿Esto se presentó en la Cámara esta semana? Lo aprobamos hace ya algún tiempo. Ah, se aprobó ya. Se aprobó. Y el punto es que es para la atención ambulatoria. Ya. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas a un recinto de salud, ya sea público o privado, y tienes una edad igual o superior a 60 años, me deberían atender primero. Tienes atención preferente. Es como cuando uno va al banco, ponte tú, y está el letrerito ahí. Exactamente. Hoy por hoy es una política extendida. Te quiero contar que, por ejemplo, las líneas aéreas tienen una fila preferente para la tercera edad. Que pasan primero, ¿no? Esto es deseable que así sea. Yo la apoyé con entusiasmo. Debo dejar constancia que se trata de la atención ambulatoria. Claro. Porque, claro, si estás tú frente a una emergencia en que llega un herido, un policontuso, una persona que está con riesgo de muerte, evidentemente esa preferencia no la puede exigir, porque esa persona tiene, aunque tenga 30 años, prioridad absoluta. Clarito. Estatuto laboral para jóvenes, diputado Mario Venegas, en la Cámara. El Estatuto Laboral para Jóvenes fue un proyecto de ley enviado por el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera, destinado a generar un estatuto especial, un conjunto de normas, eso es un estatuto, ¿no es cierto?, para aquellos estudiantes que cumplieran esta condición, fueran trabajadores y al mismo tiempo estudiantes. Tú comprendes que un muchacho que estudia una carrera universitaria o técnica no tiene el mismo tiempo que tiene un trabajador, ¿no es cierto?, que no está estudiando, que puede tener una jornada de 8 a 5 de la tarde, como es normal. Se trata de flexibilizar, de manera que este muchacho que estudia pueda, por ejemplo, hacer, si tiene el tiempo, 2 horas en la mañana, otras 3 horas a media tarde, y después de las 6 otras horas, por ejemplo. Claro. Lo conviene ese muchacho con, ¿no es cierto?, su empleador. Es para darle facilidades a los estudiantes. Hubo muchas críticas de algunos sectores indicando que esto podía precarizar el trabajo.
en el sentido de que los empresarios teóricamente pudieran aprovechar de contratar este tipo de jornadas parciales, precarizando el trabajo. Lo que yo no comparto, porque al final el sentido que tiene es precisamente darle facilidades a quienes estudian y al mismo tiempo se ven en la obligación de trabajar. Fue mi caso. Claro. Cuando yo fui a la universidad, dado que los recursos no eran muchos y yo tenía al comienzo algunas horas libres, yo trabajé. Hice muchas cosas que había aprendido con mi padre, ¿no es cierto?, en el taller, como tornar, por ejemplo, en una tornería. Hice encuestas y era un trabajo flexible que me permitía atraer unos recursitos que siempre eran necesarios. Entonces, se le perfeccionó bastante en la discusión en la Cámara para los efectos de evitar que se pudieran producir abusos y precarización del trabajo, que era la principal crítica que le hacían aquellos que no querían y que no les gustaba este proyecto de ley. ¿En qué va lo de los enfermos terminales y el buen morir, diputado Mario Venegas? Qué tema más importante. Sí, por supuesto. Qué tema más importante, y de partida y al tiro quiero decirles que no se trata del proyecto de ley de eutanasia. Por eutanasia se entiende, ¿no es cierto?, el derecho que se ha consagrado en algunas legislaciones del mundo, de que una persona que está gravemente enferma, que un enfermo terminal y que está padeciendo dolores muy importantes, pueda solicitar la muerte asistida. Eso se llama eutanasia. Claro. Eso tiene que pasar con ciertos protocolos, ¿no es cierto? Tiene que ser comprobada la situación de enfermo terminal, certificada por médico, etcétera. Claro. Esa no es la discusión. La discusión que tenemos aquí es un proyecto de ley que tiende a confundirse. Aquí lo que se dice es que cuando estamos en presencia de un enfermo de carácter terminal que tiene dolores muy significativos, es consagrar el derecho a que no tenga esos dolores con medicamento. Exactamente. Que deben tener un tratamiento especial, paliativo, que le ayude, ¿no es cierto?, a sobrellevar esos dolores y esa carga que significa esa enfermedad de una manera más digna. Y esto sirve para enfermos terminales que están postrados en su casa, como para quienes están hospitalizados en los hospitales. Obviamente, lo normal es que se haga por la vía de la hospitalización, a donde están los elementos como para entregar esos cuidados paliativos. También existen algunos programas de postrados que existen, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya, y también en ese caso también se le puede proveer. La idea es consagrar el derecho que el paciente en esas circunstancias tiene de cuidados paliativos para que tenga un morir digno. Perfecto. Que no esté ahí sufriendo, ¿no es cierto?, pasando toda esa tremendas circunstancias que tienen algunas muertes, por desgracia. Y la familia también, la angustia, el sufrimiento de ver a los terrible, familiares queridos sufrir, que es triste por lo menos. Es muy triste. Diputado, pasando a otro tema, ley de cuotas en elecciones de gobernadores que se viene el próximo año, alcaldes y concejales. La ley de cuotas, usted nos explica, por supuesto. La ley de cuotas significa que hay un conjunto, este es un proyecto de ley, por cierto, impulsado por mujeres, por parlamentarias mujeres, que son muy feministas y que son muy, ¿no es cierto?, pro igualar las condiciones entre hombres y mujeres en el ámbito de la política. Reconozcamos que históricamente la política, como los cargos de representación popular, fueron bastante machistas, es decir, eran mayoritariamente los hombres y seguimos siendo mayoritariamente los hombres. Eso es un hecho de la causa. Bueno, aquí viene una cuota de entonces ellas dicen equilibrar el asunto. Coloquemos una cuota garantizada por ley, aun cuando hay ley de cuotas en las municipales, por ejemplo, hay ley de cuotas en las parlamentarias, pero es, ¿no es cierto?, una ley por un periodo determinado de tiempo hasta que se haga el cambio cultural que ya no haga necesario el establecimiento de la cuota. En el caso de las parlamentarias, por ejemplo, dice que no puede haber más de un 60% de un mismo género, hombre o mujer. El otro 40% tiene que ser del sexo contrario.
¿Me entiendes? Si hay 60% de varones, 40% de los candidatos deben ser mujeres, o puede ser al revés, 40% de, ¿no es cierto?, hombres, 60% de mujeres. Nunca se puede sobrepasar la barrera del 60% en un género. Ellas piden lo mismo respecto de las próximas elecciones de gobernadores regionales. ¿Cómo va a ser eso de la próxima elección de gobernador regional? Explíqueme un poquito ese tema, diputado, que no lo tengo muy claro. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados la creación de una nueva figura, ya, que es la del gobernador regional, que es una figura similar a la del intendente que o sea, estaríamos teniendo la presencia de un gobernador para toda la región de la Araucanía. Sí, señor. Se llama en la ley gobernador regional. Y sería, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, elegido por elección popular. Los ciudadanos de la región de la Araucanía elegirían a ese representante de la sociedad de la región. ¿Y cómo está nuestra provincia de Malleco en comparación a la de Cautín? Ninguna posibilidad de que podamos elegir por nuestro peso demográfico. Ninguna, excepto que pareciera, digamos, un personaje de tal envergadura, de tal capacidad, de tal convocatoria. O sea, una vez más nos estarían quitando a un personaje público importante para nuestra provincia. No, porque se llama gobernador regional, pero subsiste una figura en la provincia que es el delegado presidencial provincial, que se equipara al actual gobernador. Ya. O sea, seguiría existiendo, pero con otro nombre y con facultades más limitadas. Lo mismo que habría una figura regional como delegado regional del presidente para mantener el tema de la unidad del gobierno, de un gobierno unitario a nivel país. Pero se ocuparía de los temas de orden público, seguridad ciudadana, administración, ¿no es cierto? Pero esta otra figura, la del gobernador regional, sería como se espera que sea la autoridad elegida por el pueblo que administre la región, y para eso requiere que se le entreguen facultades, competencias y recursos para que él pueda, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el intendente en este caso? El intendente va a cumplir el rol de representar al intendente en estas materias y se va a llamar delegado presidencial regional. Ya, o sea, ya no estaría en las condiciones de reunirse con los CORE, por ejemplo, para asumir el tema económico. No, eso lo haría el gobernador regional. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ahora está más clara la cosa. Y lo que dicen las diputadas, en mi opinión, equivocadas en un aspecto, que esta ley de cuota es aceptable para los cargos colegiados, donde se elige más de un candidato. Por ejemplo, concejales. En Angol se eligen 6, puede haber de cuota, ¿no es cierto? Puede armar una lista de 6 en donde 4 son varones, 2 mujeres o 3 y 3. Claro. Pero ¿cómo haces ley de cuota en los cargos unipersonales? Como este de gobernador, por ejemplo. Claro, porque el partido va a llevar uno solo. Sería ilógico que una coalición llevara 2 cuando tienen que competir. Lo más lógico que sería, y lo más razonable sería que haya un candidato a gobernador que represente al oficialismo, ¿no es cierto?, y otro de la oposición, porque si no las posibilidades de competencia... Bueno, y en este caso el gobernador regional, ¿cierto?, que va a ser quien va a ver todo lo que tiene que ver con la región, y él va a decir... ¿Él va a decidir quién va a ocupar, por ejemplo, la parte del cargo mayor de la gobernación acá? Lo sigue resolviendo el presidente de la República, si es su representante. Ya. O sea, eso y es un cargo de confianza. Eso no se pierde. No, pues es un cargo de confianza. Ok. ¿Ya? Eso es un cargo de confianza porque la tarea del gobernador, que mañana se va a llamar delegado presidencial provincial, es representar al presidente de la República y cumplir determinadas funciones que la ley va a señalar. ¿Y cómo ve usted esta nueva modalidad, por decirlo así, entre comillas? Tengo serias dudas. Yo también estoy pensando lo mismo que usted. Tengo serias dudas, lo dije en la discusión, sobre todo no porque la creación de la figura, porque al final contribuye a la descentralización y desconcentración del poder. Es bueno que nosotros le quitemos un poco de poder a Santiago, ¿no es cierto?, y al centralismo de la capital. El problema está en que hasta ahora
y cuando las elecciones debieran darse en las próximas años, en las municipales, junto con las municipales, hasta el momento todavía no se aprueba la ley que le entregue las competencias, las facultades y sobre todo los recursos para que esta autoridad los pueda manejar de manera autónoma, sin que estarle pidiendo, ¿no es cierto?, la venia a Santiago. Perfecto. Hoy día cuando querían hacer algo, por ejemplo, en el MOP, en la región, el presupuesto, casi la mayor parte de la inversión, hay que consultárselo y hay que pedirle la venia a Santiago. Pasa algo similar con salud, pasa algo similar en educación, en fin, en la mayoría de los servicios, en lo que son los presupuestos sectoriales, como se denomina. Entonces yo creo que si no avanzamos y los plazos se van acortando, por eso que te digo, estamos a mediados ya del año 18 y esto debería ocurrir en octubre del próximo 2019. Entonces estamos... O sea, ahora, en octubre de este año, 2019. ¿O del 2020? No, del 2020. 2020. Para, 2020. Para las elecciones municipales, cuando se elijan alcaldes y concejales. También se va a elegir... Estaría contra el tiempo, diputado. Eso es lo que digo yo, y por eso creo que la figura, me parece que sea elegida por la ciudadanía, está bien, eso profundiza la democracia, descentraliza. Pero si no le entregamos dientes, herramientas, facultades, competencias para que esta autoridad pueda ejercer un liderazgo efectivo y gestionar la región de manera autónoma, ¿no es cierto?, y según los intereses de nuestra región, entonces vamos a quedarnos como a medio camino y vamos a tener una figura que pudiera ser elegida, legitimada democráticamente, pero una figura decorativa sin capacidad real de ejercer el poder. Bueno, estamos conversando con el diputado Mario Venegas en Agenda Distrital, diputado en la prensa. Usted es miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, diputado Mario Venegas. Esto sobre la prensa. Cuéntenos un poco. Se reunió la Comisión de Derechos Humanos y analizó la situación por la que atraviesan cientos de ciudadanos venezolanos en la frontera, por supuesto, en el norte de nuestro país, acá en Chile. ¿Cuál es su visión al respecto de esta problemática que ya lleva sus varias semanas? Lo primero que tengo que decirte es que uno tiene que mirarlo desde la posición en que está. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ya? Y la Comisión de Derechos Humanos, por tanto, su centro está en la protección de los derechos humanos, la plena vigencia de los tratados internacionales que existen sobre esta materia y la legislación nacional. ¿Ya? Desde esa perspectiva, y no entrando en la política migratoria que ha tenido el actual gobierno, que yo no comparto en muchos sentidos, ¿ya? Lo que hay efectivamente en Chacayuta, y más aún hoy día en el consulado de Tacna en Chile, es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 1.000, va variando, ¿ya? Van y vienen 1.000 venezolanos que fueron invitados por este gobierno. Recuerden que nuestro presidente fue a Cúcuta, invitó a venir a todos aquellos que querían encontrar, ¿no es cierto?, mejores condiciones de vida en Chile y que tenían deseos de arrancar de ese régimen, ¿no es cierto?, dictatorial que es el de Maduro, porque lo es, yo tengo la convicción que lo es. Y resulta que cuando vinieron, hicieron todo deben entender que hoy día Venezuela está en las peores condiciones que ustedes se puedan imaginar. La gente los niños teniendo problemas para alimentarse, no tienen los elementos básicos para prestaciones de salud. La inflación es de 1000% o 1.000.000%, una cosa, una locura. No vale nada el dinero, no hay un desabastecimiento tremendo. La industria petrolera, que era la que les generaba recursos, le hicieron tira, etcétera. Hay una corrupción enorme y etcétera. Y aparte de eso hay represión propia de una dictadura. Por eso se arranca la gente. Se han ido de Venezuela, estimados amigos, más de 2 millones de venezolanos que abandonaron su país. ¿Ustedes creen que lo hacen porque así como por un deporte? No, se van porque buscan mejores oportunidades de vida. Y muchos de los que salen del país son gente profesional, calificados y técnicos calificados.
abogados, médicos, contadores, ingenieros, etcétera. Entonces, lo que aconteció, y eso es lo que la prensa no dice, a partir de los testimonios que nos entregaron en la Comisión de Derechos Humanos, hay una corporación ONG, que es el Servicio Jesuita a Inmigrantes, que es la más seria de ellos. Han estado allá, han estado colaborando, el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Hay aproximadamente, como te decía, 1000 personas que le cambiaron las reglas en el momento en que llegaron a la frontera. Le están exigiendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, que tengan sus papeles al día, lo que está bien. Le están exigiendo que demuestren que no tienen problemas delictuales, o sea, un prontuario, antecedentes, perfecto. Que traigan sus títulos ya profesionales que acreditan su profesión, pero apostillados. Apostillados significa que vienen con un, ¿no es cierto?, timbre que cuesta del orden de, en Venezuela, $300. Para esta gente que no tiene nada, hacer eso cuando se trata de varios documentos es mucho dinero y no lo pueden hacer. Entonces no se le pueden, y así un conjunto, hay una visa, ¿no es cierto?, de responsabilidad democrática, que es una nueva visa. Entonces esta gente, con estas nuevas exigencias, no han podido entrar. Y son, según los testimonios entregados a la comisión, gente que tiene familiares acá, esposo, hermano, primo, o sea, tienen donde llegar, ¿ya? No es que vengan así sin ningún elemento o red de apoyo, y hay alrededor de 1000 ahí, viviendo en condiciones terribles. Hay mujeres embarazadas, hay niños pequeños, no tienen donde tener un baño, no tienen cómo alimentarse, están a la intemperie, etcétera, etcétera. Es como un verdadero, campamento así de refugiados. Y nosotros lo que hicimos en la comisión es hacer evidente esto y pedirle al gobierno que se ocupe del tema, porque, insisto, más allá de las consideraciones de orden político, es una crisis humanitaria. Ahí hay seres humanos, claro, seres humanos que están viendo violentados sus derechos más esenciales. Y quiero decirte una cosa, que la gente normalmente en Chile, influenciada por la propaganda y todo esto, y de algunos candidatos que han hecho de esto a estilo Donald Trump, de no a la migración y esto es un peligro y todo. El derecho a migrar es un derecho humano reconocido por todas las convenciones internacionales del derecho internacional. O sea, es un derecho. Yo puedo, tengo derecho a migrar, a ir, a moverme. Claro, el país tiene derecho a exigirme determinados requisitos, pero el punto es que, como te cuento, en el caso de lo que está pasando en la frontera Perú-chilena, es que cambiaron las reglas. Entonces, al cambiarle las reglas, esta gente no las puede cumplir, y venían con la esperanza de entrar a Chile. Quiero contarte algunos datos para que entiendan. El país que más venezolanos ha recibido en nuestra América del Sur es Colombia. Le sigue Brasil. Perú tiene una enorme cantidad de venezolanos ingresados a su país. Y nosotros, hasta ahora, habíamos ingresado del orden de unos 140, 150 mil venezolanos. De hecho, yo les invito, vayan y vean los especialistas, los médicos especialistas que hoy día trabajan en nuestro hospital de Angol. Hay varios de nacionalidad venezolana y son excelentes profesionales. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando venimos con estas actitudes un poco xenófobas, porque hay algo de xenofobia. Cuando es negro, y lo voy a decir con claridad, cuando es negro y pobre, entonces decimos no entran. Se han llegado a decir ridiculeces como que el SIDA ha aumentado por la presencia de mayor cantidad de migrantes. No hay ninguna base científica que permita avalar eso que se dice. Eso es claramente una opinión sesgada. Y por lo demás, este es un país de migrantes. Los españoles, los alemanes, pero parece que cuando son Hansen,
rubios y de ojos azules, Claro. tienen otro trato. Los tratan distintos. Nos tratan distintos. Yo hago la reflexión con el mayor de los respetos, porque nosotros, ¿no es cierto?, si es de un suizo, alemán, francés, español, parece que, y incluso, mira la importancia que tienen colonias como la colonia árabe en nuestro país, que está en todas partes, y siempre nunca hubo problema para su llegada. Entonces, es cierto, yo reconozco que en el último años ha sido una explosiva llegada. Primero fueron los peruanos que llegaron en gran número, ¿no es cierto? Después empezaron a llegar ecuatorianos, algunos bolivianos, y cuando el tema se hace un tanto descontrolado es cuando empiezan a llegar haitianos en gran número, y ahí reconozco que faltó una política migratoria y una regulación adecuada, y posteriormente vinieron los colombianos, o no sé, en una etapa anterior los colombianos en gran número, ¿no? En gran número, después los haitianos y finalmente los venezolanos. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa que la gente no parece ver. Chile, con todas sus falencias, con todas sus dificultades, es un país que en América Latina se ve como un país de oportunidades. Para muchos. Como se veía Argentina en la década de los 80. Exacto. O como ocurrió con Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la inmigración europea. ¿Sí? Claro. Una vez que Estados Unidos se convirtió en ese país poderoso que es, bueno, con muchos migrantes. Muchos italianos, alemanes, claro, polacos, de todos lados del mexicano. Mundo. Llegaron, ¿te acuerdas que decía, me voy a hacer la América? Claro. Era una manera de decir. Bueno, estamos creciendo como país. Vamos a seguir, por supuesto. Y la migración, hay estudios, yo los he leído, es muy beneficiosa en muchos sentidos. Aporta al Producto Interno Bruto de manera importante. Aporta, por ejemplo, en la educación pública. ¿Te sabes tú que las escuelas de la región metropolitana y de muchas partes hoy día aumentan la cantidad de alumnos gracias a los inmigrantes? Y hay una serie de otros beneficios que tiene. O sea, lo que quiero hacer aquí es una reflexión en la dirección de que una adecuada política de migración, ¿no es cierto?, tiene que tener regulaciones, pero no hay que negarla, es mi opinión, no hay que negarla per se al estilo Donald Trump, que en una actitud, ¿no es cierto?, estoy hablando del presidente de los Estados Unidos, en una actitud bastante criticable, cerró la frontera a todos los latinos por el solo hecho de ser latino. Y eso, para nosotros como latinos, debiera indignarnos, ¿no es cierto?, y ha violado sistemáticamente los derechos de esa gente que estaba allá. Diputado, le damos las gracias por la visita, por venir a conversar con nosotros. Hasta acá la programación de Agenda Distrital para este capítulo, donde hemos conversado de todo un poco, diputado. La pantalla ahí. Bueno, espero que haya sido de interés. Son mis opiniones. Yo creo que usted necesita conocer con honestidad lo que piensa su diputado en estas materias que son de interés para el conjunto del país. ¿Y qué pasa con los profesores, por último, diputado? Desgraciadamente, una vez más, ahí a la espera de resolver el problema, no llegaron a un acuerdo, hicieron una asamblea nacional, no se pusieron de acuerdo, y recién la información que poseo es que el lunes verían qué pasa con el paro. La verdad es que a esta altura y es difícil sostener un paro porque la inmensa mayoría de los profesores ha decidido volver a trabajar porque es insostenible. Bueno, ya a recuperar los días perdidos. Exacto. Porque son muchos. Lamentable nomás para quienes están en cuarto medio y están en establecimientos municipales. Ojalá se les pueda recuperarse las horas perdidas porque ellos son los que van a perder más. Claro, porque tienen que dar el gran desafío de dar la prueba de aptitud académica. Claro, lamentablemente. Diputado, gracias por venir. Hoy dije prueba de aptitud académica, súper antiguo. Es bien vintage, bien retro, ¿ah? Sí. Eso era retro. Eso fue la di yo. Prueba de aptitud académica. Claro, la prueba de selección universitaria. PSU. Claro. Gracias, diputado. Gracias. Muy bien.